Muy bien, abra su Biblia por favor y prepárese, ya que en un momento vamos a continuar con nuestro estudio del ministerio del Espíritu Santo. Estamos viendo algunos pasajes bíblicos que describen el ministerio del Espíritu Santo, y el primer pasaje que hemos comenzado a considerar en el día de ayer, Génesis 6:3, a donde dice que el Espíritu Santo contiende con el hombre. Ahora, antes de comenzar con nuestro estudio en el día de hoy, quería agradecerles nuevamente por su correspondencia. Necesitamos de su apoyo, tanto sus donativos como sus oraciones, y les agradecemos profundamente por comunicarse con nosotros. Ahora, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar. Dependemos de Dios, así que vayamos a Él en oración. Amado Padre, te agradecemos por responder nuestras oraciones. Gracias por responder nuestros pedidos específicos. Gracias por esas ocasiones en las cuales dijiste no a nuestro pedido, porque estábamos pidiendo equivocadamente, y te agradecemos también por tus demoras, por esas veces que recibimos lo que pedimos, pero no en el mismo momento en que lo pedimos o lo deseamos. Gracias por tu interés por cada uno de nosotros. Señor, queremos ser fieles a ti. Te pedimos que nos ayudes ahora durante la exposición de tu palabra, que ésta llegue a cada corazón y toque muchas vidas, tanto de creyentes como de incrédulos. Que tu misericordia se extienda en este día a aquellos que están enfermos. Gracias por el privilegio de compartir el ministerio de la palabra con estas personas a través de la radio. Te pedimos que animes a tales personas y llenes sus corazones de gozo, que ellos puedan confiar en ti cada día más al escuchar tu palabra. Bendice tus verdades en el corazón de cada oyente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, aún estamos allí lidiando con el primer verbo de Génesis 6:3. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, que es a donde dejamos en nuestro último estudio. Estaba por mencionar que el Espíritu Santo mora en cada creyente cuando me vino a la cabeza la siguiente pregunta. ¿A dónde está el Espíritu Santo en la actualidad? Sabemos que Él es omnipresente, lo que significa que está presente en todos lados, pero de una manera muy especial, el Espíritu Santo mora en la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y en cada cristiano individualmente. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora bien, si nuestra labor, nuestros esfuerzos no dan resultados, la culpa no es del Espíritu Santo. Posiblemente lo hemos contristado, como dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. O tal vez lo hemos apagado, como dice Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. En el día de Pentecostés, Pedro predicó un sermón y se añadieron cerca de 3.000 almas a la iglesia. Lo leemos allí en Hechos 2:41. Pero no le podemos dar el mérito a Pedro. Estoy seguro que alguien dijo, Pedro era más que un excelente predicador, miren los resultados que tenía. No es así, mis amigos, los resultados no son de Pedro. De haber un comité que escogiera predicadores para el día de Pentecostés, mire, Pedro hubiera sido el último en ser elegido para dar el sermón. Pedro no era popular entre los discípulos, él era el vocero, eso es cierto, pero cada vez que abría la boca, metía la pata. Podemos ver que insultó incluso una vez, mintió en otra ocasión y dejaba ver su poco temple y su poco juicio en otras oportunidades. Mire, Pedro no habría sido el candidato para predicar en el día de Pentecostés, pero Dios lo eligió para que lo haga. Ahora, otra pregunta, ¿de dónde vienen entonces los resultados? No fueron por Pedro. Si bien es verdad, Pedro predicó. Se trataba de un sermón bíblico y cristocéntrico. La clave está en el capítulo 2, versículo 4. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno de esos creyentes en el aposento alto estaba controlado por el Espíritu Santo.
Cuando un hombre de Dios, controlado por el Espíritu de Dios, se pone a predicar a una audiencia de personas controladas por el Espíritu, algo tiene que suceder. Tiene que haber resultados. Mis queridos oyentes, cuando los creyentes dejan de pecar y le dan su lugar al Espíritu Santo en sus corazones, podemos esperar que Él utilice nuestros esfuerzos para convencer a los incrédulos. Un libro puede apetecer a la mente del lector. Un predicador puede conmover las emociones del auditorio, pero el único que salva es el Espíritu Santo de Dios, que lucha con el espíritu humano y la conciencia para convencer al ser humano de pecado. No existe una explicación humana para describir la obra del Espíritu Santo en la conciencia de las personas, al traer convicción al alma, al preparar al individuo para la salvación. Una de las cosas que sí podemos estar seguros es que antes de que el Espíritu Santo pudiera convencer al mundo de pecado, debía venir primero a morar en los creyentes e instruirlos. La primera promesa del Consolador es: cuando venga, estará con vosotros para siempre. Puesto de otra manera, podemos decirlo así: la venida del Espíritu a la vida del creyente es el comienzo de su obra. Luego Él nos enseña, luego nos utiliza como instrumentos para esparcir el Evangelio hasta los confines de la tierra y hacer conocer la verdad por todo lugar. Él puede hacer la obra y decide hacerla. Él mora en nosotros y debe obrar en nosotros como individuos y en la asamblea local como conjunto. Mire, no existe una muestra más convincente del poder del Espíritu Santo que un cristiano bajo su control, una persona que no trata de promoverse a sí misma, que no tiene un interés monetario, sino que busca hacer la voluntad de Dios para poder ser de bendición a la mayor cantidad de personas. Pero la verdad es que Dios no mantiene este ministerio perpetuamente. Él dijo en los días de Noé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y llegó un día en la época de Noé en el cual Dios se rehusó a tolerar el pecado y trajo el juicio a través del diluvio. Y mi amigo, llegará un día en la dispensación actual en la cual Dios dirá: no contenderá mi espíritu ya más con el hombre. Mire, una persona sabia es alguien que busca a Dios mientras éste puede ser hallado. Está escrito y leemos en cuanto a los israelitas en Nehemías 9:30, los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Ese versículo está diciendo simplemente que los israelitas no querían responder al mensaje de los profetas y, dada esa circunstancia, Dios permitiría que su pueblo fuera llevado cautivo. Se les había dado suficiente tiempo y oportunidades, pero ellos no lo habían considerado así. La paciencia de Dios esperó hasta que Noé terminó con el arca. Pedro lo dice en 1 de Pedro 3:20. Pero no hubo caso. ¿Por qué? La gente no quiso la verdad. Mi amigo, si usted resiste constantemente al Espíritu Santo cuando éste intenta obrar en su corazón, será para su propia destrucción muy pronto, porque llegará el día en que no existirá más convicción de pecado en usted. Cuando una persona persiste en su rebelión contra Dios, el Espíritu Santo puede dejar de convencer a tal persona de pecado y esa persona perdería ya la oportunidad de salvarse. En Romanos 1 leemos que Dios los entregó. Estimado oyente, el día llegará en el cual el Espíritu Santo ya no contenderá más con el hombre. Si usted está escuchando y aún no aceptó a Cristo, cuidado, no lo deje para después. Puede ser demasiado tarde. Ahora, vimos una realidad en la historia de Noé, pero se trataba de otra dispensación. Ahora, en la dispensación presente, Dios no siempre va a contender con personas. La venida del Señor Jesucristo a raptar a su iglesia va a marcar el fin de la dispensación de la gracia.
Cuando este periodo de tiempo se acabe, mis amigos, cuando Cristo regrese para llevarse a su iglesia, no habrá más oportunidad para aquellos que escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Tal vez recuerde cómo en Hechos 7 Esteban dio un repaso de la historia de Israel ante los judíos allí y al concluir dijo lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Esteban les estaba recordando que en cada revelación divina ellos se oponían a Dios. Esto es algo muy peligroso, mi amigo. Hay un proverbio que dice: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. El Espíritu Santo puede ser resistido y eso será la pérdida eterna de aquellos que lo resistan. Él invita a todos los hombres a tomar del agua de vida, en Apocalipsis 22:17, pero nunca forzará a nadie a beberla. A las 7 iglesias de Asia Menor les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora bien, regresando al versículo que estábamos estudiando, cuando Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, quiero decirle que es posible que esté haciendo referencia al final de la dispensación del Espíritu Santo. Cuando el período de la gracia llegue a su fin y los creyentes verdaderos sean arrebatados al cielo, quiero aclararles, cuando el Espíritu Santo se vaya, las personas se salvarán tal como lo hacían antes que viniera a morar en creyentes. Es decir, durante los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes individualmente y personalmente como ahora. Él venía sobre ellos para llevar a cabo ciertas cosas o para darle poderes especiales a personas, capacidades para poder llevar a cabo el plan de Dios, pero no moraba en ellos. Aún así, entonces, personas se salvaban. Y tal como la gente se salvaba en el Antiguo Testamento, lo harán después del rapto. No obstante, y aquí retomamos el tema, cuando el Espíritu Santo se vaya de este mundo, la situación va a ser muy diferente. En la actualidad es Él quien preserva la equidad entre el bien y el mal, el que contiene la corriente del anticristo, tal como lo menciona 2 Tesalonicenses 2, 7 al 10. Cuando el Espíritu Santo sea quitado del medio, no habrá más contención contra el pecado. En ese entonces el mundo experimentará el pecado en su forma más potente. El poder del Espíritu Santo es más grande que el de Satanás, y en el presente el Espíritu Santo está reteniendo el mal. Pero cuando la iglesia sea raptada, el Espíritu Santo que mora en nosotros dejará el mundo. Y como saldrán de la tierra tanto los creyentes como el Espíritu Santo, va a resultar en que no habrá más lucha contra el pecado, no se contenderá más contra el pecado en el mundo. Ese día es inminente, lo cual significa que puede suceder en cualquier momento, mi amigo. Si usted está escuchando hoy y no es salvo, no lo deje para después, mi amigo. Confíe en el Señor Jesucristo hoy como su Salvador personal. Bueno, con esto podemos dar por terminado el primer versículo en cuanto al Espíritu contendiendo con el pecado y con los pecadores. Ahora vamos a ver otro versículo. Lo encontramos en Tito 3:5. Leemos así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, fíjese en el verbo nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Por la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu al contender es el de salvar. Vea la progresión lógica que hay aquí. El Espíritu contiende para poder salvar. Recuerde que nunca hay salvación si no hay una lucha y un convencimiento por parte del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios salva y no un predicador.
Y además debo destacar que la salvación es el deseo de Dios para todos los seres humanos. Porque leemos allí en 1 de Timoteo 2:4 que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es a través del poder regenerador del Espíritu Santo que esta obra salvífica se lleva a cabo en la vida de un individuo. Tal vez esto sea nuevo para usted. Una vez me tocó enseñar en cuanto al tema en un instituto bíblico en Canadá. Y algunos alumnos vinieron y me dijeron, nunca escuchamos decir que el Espíritu Santo es nuestro Salvador. Siempre pensamos que Cristo era nuestro Salvador. Bueno, es que lo es. Es que todas las personas de la Trinidad entraron en actividad en el momento en que usted fue salvo. Cristo es nuestro Salvador. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Tito 3:5 encontramos que el Espíritu Santo es llamado nuestro Salvador, ya que las tres personas de la Trinidad entraron en acción para salvar nuestras almas, para salvar a los pecadores. Ahora bien, el plan de salvación no se podría haber llevado a cabo sin la obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección corporal de la muerte. Pero el hecho de que Cristo murió y resucitó no es suficiente para salvar a una persona. La obra de redención debe aplicarse a cada pecador y esto es tarea del Espíritu Santo, es su ministerio. Él comienza esa obra contendiendo contra el pecado, convenciendo de pecado al pecador, y luego cuando el corazón del pecador responde por la fe a la palabra de Dios, el Espíritu regenera el corazón de esa persona. Tanto la obra de Cristo como la obra del Espíritu Santo en la salvación fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. La obra de Cristo fue profetizada en pasajes como Isaías 53, y eso es esencial para la salvación. Pero la obra del Espíritu también aparece en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Permítame mencionar a esta altura que Jesucristo no está haciendo nada en el presente para salvar pecadores. Él está intercediendo por nosotros, sí, pero todo lo que Cristo iba a hacer para salvar a pecadores, lo hizo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es. No dijo, consumado soy, sino consumado es. Él estaba diciendo con esta declaración que había terminado la obra que había venido a hacer, proveer salvación para los pecadores. Y luego de resucitar, Cristo ascendió al cielo. Y entonces, ¿cómo se salvan los pecadores en la actualidad? No solo creyendo que Cristo murió en la cruz por ellos, sino aceptándolo y permitiendo de ese modo que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora en sus corazones. La salvación es producto de un acto sobrenatural del Espíritu Santo. Es un cambio radical que sucede instantáneamente, no gradualmente. El pecador primero tiene que escuchar la palabra de Dios, que también es la palabra del Espíritu Santo, porque Él la inspiró. Y es la palabra la que induce a la fe. Incluso lo leemos claramente en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es un don del Espíritu. Y en Efesios 2, versículos 8 y 9, leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora bien, usted se preguntará, ¿cuál es don de Dios? Porque el versículo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Es la gracia el don? ¿Es la salvación? ¿O es la fe?
Bueno, yo creo que los tres son dádivas de parte de Dios. Tanto la salvación como la gracia como la fe son regalos de Dios. Cuando ejercitamos nuestra fe en la palabra de Dios y en la obra culminada de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo produce la regeneración. Pablo le recordaba a los Gálatas que habían recibido el Espíritu Santo a través de la fe. Lo leemos allí en Gálatas 3, versículos 2 y 3. Y todos nosotros tenemos que recordar que la fe es dada por Dios. Cuando un pecador arrepentido reconoce el señorío de Cristo, es a través del Espíritu Santo que llega a reconocerlo. Pablo escribió en 1 Corintios 12, 3, por tanto os hago saber que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la salvación produce una nueva criatura. Efesios 2:15 lo dice así. Y en 2 Corintios 5:17 leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, al impartir la nueva naturaleza, el Espíritu Santo produce una nueva criatura. En 2 de Pedro 1:4, Pedro dijo, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. La salvación no es un intento por mejorar la antigua naturaleza, Es imposible mejorar a la antigua naturaleza. Dios no hace nada con la carne. Nos da una nueva naturaleza, su propia naturaleza. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo en el momento no lo comprendió y le dijo al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? A lo que Jesús le respondió en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, la palabra regeneración en Tito 3:5 es un sinónimo de nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, excepto que uno nazca de nuevo, estaba diciendo, excepto que un hombre sea regenerado. Jesús dijo que la persona necesitaba un segundo nacimiento, uno espiritual, uno de arriba. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Debe nacer del Espíritu, tal como lo dice el versículo 5. Este nuevo nacimiento llamado regeneración o salvación es el ministerio especializado del Espíritu Santo. Ningún hombre puede causarse a sí mismo un nuevo nacimiento, ni tampoco puede transmitir esta experiencia a otra persona. En Juan 1:12 y 13 leemos así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El concepto del nuevo nacimiento es algo común en el Evangelio de Cristo. El mismo no puede transmitirse de padre a hijo. La gracia de Dios no fluye por las venas de los hombres. Nadie puede recibir el nuevo nacimiento porque su familia es salva. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Acuérdese de eso. Dios no es un abuelo en las Escrituras, sino que es un padre. Y es un padre a aquellos que nacieron en su familia. La regeneración es llevada a cabo por el Espíritu Santo empleando y aplicando la palabra de Dios al corazón del pecador. La Biblia habla de regeneración como una transición de la muerte a la vida. En Juan 5:24 Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento en que uno cree en Dios, en la palabra de Dios, en Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo lo hace, pasa de muerte espiritual a vida espiritual. El hombre inconverso es descrito como muerto en sus delitos y pecados. En Efesios 2:1, ¿acaso puede una persona muerta dar vida? No, es aquí donde el Espíritu Santo entra en escena.
Por eso en Romanos 8:2 se le llama el espíritu de vida. En Romanos 8:10 se nos dice que el espíritu es vida. Y leemos en 2 Corintios 3:6 que el espíritu vivifica. Se trata de la vida de Dios, la cual Él comparte con todos los que creen y le reciben. Si se pretende cambiar las acciones del hombre, entonces hay que cambiar la fuente de esas acciones. El corazón del hombre es corrupto. Lo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es como un manantial turbio que nunca puede producir agua limpia. El corazón del inconverso no puede producir para su salvación. Se necesita un nuevo corazón, una nueva vida. Esa vida es la vida que el Espíritu Santo da. Es la obra salvífica del Espíritu Santo de Dios. Lo leímos claramente. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estimado oyente, ¿usted nació de nuevo? ¿Es usted salvo? Mire, de no ser así, mi amigo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero medite en esto, es fundamental. Nada hay más importante para su vida. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en la próxima transmisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta entonces, si Dios quiere.